Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Dice Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de las trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Amén, Jesús. Señor Jesucristo, tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Jesús. Señor Jesús, tú eres Dios, Jesucristo. Te amamos, Señor. Bendícenos con tu presencia, Dios. Bendícenos en este día, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícenos con tu presencia, con tu espíritu. Te lo rogamos, Señor. Necesitamos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, 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 Santo y ungido Rey, Cristo, 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 quien murió y resucitó. Cristo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, Cristo, te amo, te amo. Cristo, Cristo, Santo y ungido Rey, Cristo.
Bendecimos tu nombre, Jesús, Jesús, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Jesucristo, tú eres nuestro Señor, Jesús. Tú eres el creador del universo, Jesús. Con tu palabra sustentas el universo, Señor. En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Por ti, toda la creación fue hecha por ti. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo. Jesucristo, Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz, eres el Verbo, eres Dios.
por ti. Toda la creación fue hecha por ti, Jesús. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el Verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el Verbo, eres Dios, Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios, Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Eres hermoso, Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias, Jesús, por darnos vida, Jesús, por ser nuestra gloria, por ser la esperanza de gloria, Señor, de nosotros. Gracias, Señor. Recibe nuestro canto, Señor. Recibe nuestro canto. Tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno, Jesucristo. Jesucristo, recibe nuestra oración, Señor. Recibe nuestros cánticos, Dios. Son frutos de labios que confiesan tu nombre, Jesús. Recréate, Señor, en tu iglesia. Te amamos, Señor. Eres delicioso, Jesús. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote,
traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, porque fuiste tú quien traspasaste los cielos, Señor. Así que queremos darte gracias, Señor, por Cristo, Señor, porque hoy habita en nosotros, Señor, y queremos que siga ocupando más de nosotros, Señor. Aseméjanos a Él, Señor. Permite que podamos asemejarnos más a Cristo, Señor, y menos a esta carne con la cual nos descubriste, Señor. Que hoy con tu palabra, Señor, podamos ser limpiados, Señor, a través de ella, a través de lo que hoy escucharemos, Señor. Límpianos con tu palabra, Señor. Lávanos, Señor, y vuélvenos a ti, Señor. Con sencillez, Señor, y con humildad, Señor, permite que estemos ante tu presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos y te alabamos, Señor. Amén. Hola a todos, bienvenidos, pues gracias a Dios que podemos pues apartar un tiempo para considerar la palabra de Dios, y quiero pues que iniciemos orando a Dios, pidiendo su ayuda para considerar su palabra. Así que Padre, pues en el nombre de Jesucristo yo te pido que tú, Señor, animes nuestros corazones, Señor, el corazón de cada miembro de tu iglesia en tus caminos, Señor. Que podamos ser fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, y que en el nombre de Jesús podamos ser animados, Señor, que nuestro corazón se anime con tu palabra, Señor, en tus caminos, Señor. Sabemos que hay un camino que es amplio, un camino que es espacioso, Señor, y hay un camino que es estrecho, pero ese camino estrecho nos lleva a la vida. Queremos entrar por la puerta angosta y por el camino angosto, Señor. Tú eres el camino y tú eres la puerta, y por ti queremos entrar y por ti queremos caminar para encontrar la vida. Señor, bendecimos tu nombre, encomendamos delante de ti este tiempo, Señor. Rogamos que tu Espíritu nos vivifique, Señor, que te impartas hoy a nosotros a través de tu palabra, que es espíritu y vida. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Bendícenos en este tiempo de comunión contigo y con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues nuevamente bienvenidos, y vamos a comenzar. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 15, y estamos precisamente considerando lo que Pablo está explicando a través pues de las semillas, de los diferentes tipos de carnes y también de los cuerpos celestiales, para explicar cómo será la resurrección de los muertos. Entonces, pues hemos hablado de estos versículos y nos quedamos precisamente en esos versículos del 42 al 44, donde se habla de un cuerpo que es corrupto, pero va a resucitar incorruptible, un cuerpo que se siembra en deshonra, pero también va a resucitar con gloria, un cuerpo que se tiene que sembrar en debilidad para resucitar en poder, y como hay un cuerpo animal, y veíamos que el cuerpo animal se refiere a nuestro cuerpo físico y natural, y se resucitará en un cuerpo espiritual. Y hasta ahí más o menos vimos esto que Pablo nos está hablando aquí en respuesta a una pregunta de los corintios, de los hermanos de Corintio, que decían cómo van a resucitar los muertos, con qué cuerpo vendrán. Y bueno, Pablo se apoya pues hablando de cosas que se pueden entender claramente a través de la siembra, ¿sí? De cómo se debe de sembrar una semilla para que
para que pueda germinar la vida, y también cómo hay diferentes tipos de carnes. Es diferente la carne de un ser humano a la de un animal, y la del ser humano y el animal es diferente a la de las aves y al de los peces. Y de igual manera hay cuerpos celestiales y son diferentes en gloria. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, y otra la de las estrellas, y aún una estrella se diferencia de la otra. Y bueno, Pablo está hablando de esto, y pues vimos esto, cómo pues nosotros podemos tener un cuerpo que es corruptible, un cuerpo que no tiene honra, un cuerpo que es débil, un cuerpo natural, pero cuando resucitemos de entre los muertos, pues cambiará todo esto. En lugar de tener un cuerpo corruptible, tendremos uno incorruptible, es decir, uno que se va destruyendo día con día, que se deteriora, ¿sí? que está en un constante decaimiento, que se está arruinando día con día. Pues en la resurrección ya no tendremos un cuerpo así, un cuerpo que se pudre, sino vamos a tener un cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo que tendrá una existencia interminable. Y bueno, un cuerpo tenemos ahorita en deshonra, pero va a resucitar con gloria, en debilidad, es decir, que un cuerpo que se enferma, que es frágil, que es débil, pero resucitará con poder. ¿Sí? Con poder. Y hablamos de esto y comenzamos a hablar un poquito de la diferencia del cuerpo animal y el cuerpo espiritual, aclarando nuevamente que cuando Pablo está hablando aquí del cuerpo animal, se está refiriendo al cuerpo natural, al cuerpo que no es espiritual. El cuerpo espiritual lo vamos a obtener cuando resucitemos de entre los muertos, pero mientras no se lleva a cabo esto, tenemos un cuerpo natural, un cuerpo físico, el que tú tienes y el que yo tengo. Bueno, a eso se refiere cuando Pablo aquí está hablando del cuerpo animal. Está hablando de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo natural, un cuerpo que todavía no es espiritual, pero llegará a serlo más adelante. Bueno, entonces vimos cómo este cuerpo físico, este cuerpo natural, pues recibe una fuerte influencia del alma. El alma lo dota constantemente y el alma muchas veces dirige a nuestro cuerpo. El alma tenemos que entender que está compuesta de tres cosas: de la mente, de la voluntad y de las emociones. Todo esto es el alma. Entonces el alma constantemente está dotando, está moviendo y predomina y satura a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo entonces es dirigido en muchas ocasiones por el alma, por los pensamientos, por la voluntad y por las emociones. Pero si somos personas espirituales, entonces nuestro cuerpo va a ser dirigido no por el alma, sino por el espíritu. Y el espíritu puede saturar tanto nuestra alma como nuestro cuerpo. Y bueno, más o menos hablamos de eso en la última ocasión. Pero vamos a seguir hablando un poquito más del cuerpo físico y del cuerpo, o sea, del cuerpo físico y natural y del cuerpo espiritual. Miren, aquí el apóstol Pablo, del versículo 36 al versículo 38, el apóstol Pablo comienza a hablar de semillas pues que tienen que sembrarse, de granos que tienen que sembrarse para explicar la resurrección de los muertos y con qué cuerpo resucitaremos. Eso ya lo hablamos, del versículo 36 al 38. Después, en el versículo 39, el apóstol Pablo comienza a hablar de diferentes tipos de carne. Una es la carne del ser humano, otra la de los animales, una más distinta es la de las aves y otra la de los peces. Y cada una es distinta, una de la otra son diferentes. Y ya también hablamos de eso. Y para terminar de ejemplificar cómo vamos a resucitar y con qué cuerpo vamos a resucitar, el apóstol Pablo cita los cuerpos celestiales, habla del sol, de la luna y de las estrellas. Ahora fíjense bien, y termina hablando en el versículo 42 al 44 de sembrar la carne. Aquí como que el apóstol Pablo siembra los cuerpos, es decir, la carne, ¿sí?, que tiene que ser sembrada para que pueda dar lugar a algo celestial. Entonces, el apóstol Pablo en estos versículos del 42 al 44 está hablando de sembrar la carne.
Fíjense bien, vamos a leer estos versículos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, fíjense bien, se siembra en corrupción y está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra carne. Se tiene que sembrar la carne, ¿sí? Se siembra en deshonra, en corrupción, versículo 42, se siembra en corrupción nuestro cuerpo para que resucite en incorrupción. Está hablando de la siembra, ya no de semillas, sino de nuestros cuerpos. Entendido que Pablo, cuando dijo que se tienen que sembrar las semillas, pues estaba hablando para que pudiéramos entender cómo nosotros como semillas también tenemos que ser sembrados. Pero Pablo aquí comienza a decir, nuestro cuerpo tiene que ser sembrado en corrupción para resucitar en incorrupción. O sea, que el apóstol Pablo está hablando de esto, se tiene que sembrar nuestra carne. Nuestra carne debe ser sembrada, nuestro cuerpo animal, es decir, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo natural, ¿sí? Nuestro cuerpo que está lleno de corrupción, que no tiene gloria, que es débil, que no es espiritual, tiene que ser sembrado. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de este proceso. Habló primero de las semillas, después de la carne y después de los cuerpos celestiales. Y termina hablando de la siembra de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo tiene que ser sembrado, tiene que morir para que pueda resucitar como algo espiritual, como algo celestial, con una gloria celestial. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí en estos versículos. Y es interesante esto, porque entonces se siembra la carne, se tiene que sembrar nuestro cuerpo físico y natural, que es débil, que no tiene gloria, que no es espiritual, ¿sí? Que es corruptible, para que una vez que se siembre, se pueda dar al lugar algo celestial, algo que es espiritual. Ese es el orden que Pablo nos plantea aquí: semillas, carnes y después cuerpos celestiales. Así que se siembra nuestro cuerpo lleno de debilidad para que después pueda resucitar algo glorioso de parte del Señor. Bueno, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo habla de este cuerpo que es natural, de este cuerpo que es físico, de este cuerpo que aquí Pablo menciona como un cuerpo animal. Y dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo? Que el que no es espiritual, ¿sí? La persona que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque para él son una exageración o le parece una locura lo que tiene que ver con la espiritualidad, con lo que proviene de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces podemos darnos cuenta que una persona que vive en su hombre natural, en su cuerpo físico solamente, pues no acepta las cosas que provienen de Dios. Para él son una locura, son una tontería, son una exageración. Es algo que no pueden recibir porque se encuentran en esta condición de hombre natural, en su cuerpo físico y en su cuerpo natural solamente. Pero cuando nos convertimos al Señor, entonces el Espíritu se activa en nosotros, nos da vida en nuestro espíritu humano, y entonces podemos recibir las cosas que son del Espíritu. Ya no son locura para nosotros, sino que ahora las podemos aceptar y las podemos vivir. Bueno, nuestro cuerpo natural fue creado del polvo de la tierra, de algo que es insignificante, de algo que no tiene valor alguno. Esto nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y así fue creado nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo natural. De algo que no tiene valor. ¿O te venden el polvo? No te lo venden. O sea, de hecho no limpias tu casa del polvo. Y dices, qué asco, está lleno de todo de polvo, ¿no? Y lo limpias y tratas de evitar completamente el polvo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene valor. Bueno, el ser humano, según Génesis capítulo 2, versículo 7, fue creado del polvo, de algo que no tiene valor, de algo que no, o sea,
que no es de estima en lo absoluto. Nada de valor tiene el polvo. Dice aquí Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así fue creado el ser humano, del polvo de la tierra, de algo que no tiene valor, de algo que es insignificante, que no tiene prácticamente ningún valor. Entonces, nuestro cuerpo natural fue creado con el polvo. Fue creado del polvo, según este versículo, Génesis capítulo 2, versículo 7 en su primer parte. Bueno, a esto tenemos que sumarle que nuestro cuerpo natural, que fue creado del polvo, vive perjudicado por el pecado que mora en nuestros miembros. Cuando Adán pecó, el cuerpo quedó en el cuerpo del ser humano. El pecado quedó en el cuerpo del ser humano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Pero cuando el hombre pecó, entonces el cuerpo del hombre se transformó y se convirtió en la carne. De ser un cuerpo perfecto sin relación con el pecado, cuando Satanás engañó al ser humano, entonces el cuerpo que Dios creó en el ser humano se descompuso y entonces se convirtió en la carne. Entonces podemos ver que no solamente el cuerpo del ser humano fue creado del polvo, de algo que no tiene valor, sino también fue perjudicado con el pecado. Bueno, y ahora este cuerpo que tiene el pecado, este cuerpo que fue creado del polvo y que tiene una relación con el pecado, ¿no? Por eso Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos habla de eso, cómo el pecado mora en nuestros miembros, dice la Escritura. El pecado está en nuestros miembros. Y el apóstol Santiago pone como ejemplo la lengua, que la lengua es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, se jacta de grandes cosas, pero la lengua, ¿sí?, es incontrolable porque a veces puede ser inflamada por el mismo infierno y puede con una sola chispa encender un gran bosque, dice la Escritura. Y la lengua, que es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, puede ser inspirada por el infierno mismo para destruir muchas cosas. Entonces, sumado a esto, que nuestro cuerpo fue formado del polvo, tenemos que ver que nuestro cuerpo tiene este pecado y es débil, como ya vimos anteriormente. O sea, nuestro cuerpo es débil, ¿sí? Pero va a resucitar con poder, pero nuestro cuerpo ahora es débil, no solamente por el pecado, sino también por la muerte que está en nuestros miembros. Entonces, somos débiles, hay enfermedades, somos frágiles y la muerte está ahí también presente. Entonces, esa es la razón por la que nuestro cuerpo está gimiendo, esperando la salvación de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es así. Nuestro cuerpo realmente es débil, hermanos, es débil. Y bueno, está lleno de muchas enfermedades, es frágil y también por la muerte nuestro cuerpo es muy débil. Y por esta razón nuestro cuerpo está gimiendo, o sea, de una manera u otra nuestro cuerpo gime. Esto dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 23. Vamos a leer este versículo porque es importante. Romanos 8, versículo 23, dice: y no solo ella, haciendo referencia a la creación de Dios. O sea, la creación, dice, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que nosotros esperamos ser liberados, ser plenamente liberados por parte de Dios, y estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Fíjense lo que dice aquí Pablo. No solamente la creación, según aquí también el versículo 19 y 22, la creación está esperando esta redención de ellos, pero también la nuestra. Fíjense lo que dice el versículo 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Otra versión dice lo siguiente, dice: porque la creación observa ansiosamente y vigila con la cabeza extendida, con absoluta concentración. La creación está así, está observando,
está vigilando, levantando su cabeza a la creación con una absoluta concentración, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque cuando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se lleva a cabo, la creación también va a ser liberada de la esclavitud a la que ha sido sometida por el pecado del ser humano. Entonces, y después dice aquí el versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y luego el versículo 23 que leímos, dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos constantemente. Y bueno, estamos esperando esta redención de nuestros cuerpos. Estamos esperando una salvación completa de parte de Dios. La salvación de Dios es completa, pero nuestro cuerpo también va a experimentar una redención. Así como nuestro espíritu ha sido redimido, nuestra alma estamos en una colaboración con Dios para que esto se lleve a cabo. Nuestro cuerpo también será redimido. Entonces podemos ver esto en la Escritura. Bueno, entonces nuestro cuerpo va a ser redimido. Y estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo gime. Estamos gimiendo constantemente. Estamos constantemente pidiéndole al Señor que podamos ser redimidos. ¿Cuántas veces no quieres tú ya ser redimido de no sé, de tantas cosas que hay en tu cuerpo, ¿no? Y más sumándole esta asociación con el alma, que de pronto decimos, ya Dios, por favor, haz algo conmigo. ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué sigo con esta conducta? ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué, Señor? Y gemimos, Señor, redímeme ya. Y Pablo expresaba lo mismo en el capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque constantemente estamos gimiendo, mientras que nosotros deseamos hacer lo correcto, dice el capítulo 7 de Romanos. Nuestro cuerpo pecaminoso se inclina a otras cosas y decimos, Señor, ya basta, ya quiero ser libre de esto. Y entonces gemimos de una u otra manera. Constantemente estamos en un clamor diciéndole al Señor, Señor, redímeme ya, libérame de este cuerpo pecaminoso. Señor, sálvame ahora. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvame ahora, Señor. Estamos en un constante clamor por ser liberados de este cuerpo que todo el tiempo está lidiando con el pecado, con la corrupción, con la debilidad, con esta flaqueza, con este decaimiento, con esta fragilidad, con la enfermedad, con la debilidad en la mente y en el cuerpo. Y constantemente estamos en esta lucha. Y esto nos lleva constantemente a decirle al Señor, redímeme, sálvame, Señor, libérame completamente de la esclavitud de este pecado que mora en mis miembros. Porque así somos, hermanos, aunque somos cristianos. Bueno, entonces estamos constantemente esperando la redención de nuestro cuerpo. Quiero que leamos algunos versículos en este sentido, la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un cuerpo natural y físico, es un cuerpo que todavía no es espiritual, pero este cuerpo físico y natural, cuando sea sepultado, ¿sí?, entonces se obtendrá un cuerpo espiritual y eso anhelamos, por eso gemimos en este cuerpo todavía. Vamos a leer algunos versículos en este sentido. Vamos a Lucas capítulo 21 y vamos a leer aquí un versículo. El versículo 22. Jesucristo está hablando en este versículo, Lucas 21, versículo 28. Lucas 21, versículo 28. Entonces, este versículo Jesucristo lo está hablando en relación a su venida, las señales de su venida. Entonces aquí dice el Señor Jesucristo, versículo 28, Lucas 21, 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos
y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y Jesucristo comenzó a hablar esto en el contexto de su segunda venida, cuando comiencen los dolores de parto y haya guerras, hambres, pestes, terremotos, la multiplicación de la maldad, falsos profetas, falsos cristos, en fin, todo este tipo de cosas. Dice, entonces, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, fíjense lo que dijo Jesús, dice, erguíos y levantad sus cabezas, porque su redención, la redención de tu cuerpo, de este cuerpo que gime, de este cuerpo que anhela ya ser redimido por Dios, dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ¿sí? Entonces, erguíos y levantad vuestras cabezas porque la redención está cerca. Esto está tremendo, hermanos, porque estamos viviendo esto ya. Entonces, esta es una palabra llena de esperanza para nosotros. Mientras que para el mundo no es motivo de esperanza, para ti, para mí sí. Cuando veamos que todas estas cosas suceden, el mundo entero, amados hermanos, va a estar lleno de pánico, lleno de terror, lleno de angustia, confundidas por las diferentes cosas que están sucediendo en el mundo. Estarán llenos de temor, expectantes de qué es lo que va a suceder ahora. Pero nosotros, el Señor Jesucristo nos dice, ustedes no estén así. No estén con temor y con temblor y con pánico, no estén con pues expectantes de muchas cosas raras que van a suceder en este mundo, sino más bien ustedes erguíos y levanten su cabeza, porque la redención está cerca, mi venida está próxima y tu cuerpo será redimido completamente. Entonces el Señor Jesucristo aquí nos está animando, mientras que el mundo está desconsolado y se va a desconsolar cada vez más por todas las situaciones que se están viviendo y que van a seguirse manifestando en estos últimos tiempos. Tú y yo tenemos que animarnos. El mundo se desanima, el mundo está temblando, está aterrorizado, está lleno de pánico, está angustiado, está confundidas por todas las situaciones que se están viviendo en este mundo. Están a la expectativa de qué otra cosa va a levantarse, a suceder en esta tierra. Pero el Señor nos dice, ánimo, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, tu redención está próxima. Dejarás ya de gemir en tu cuerpo, porque ahora será redimido para recibir el cuerpo espiritual del cual les he anunciado anteriormente. Y podemos ver esto, hermanos. Entonces, mientras que el mundo está desalentado, está lleno de terror, está angustiado, está confundida por las cosas que están sucediendo, con temor, con expectación de qué cosa más va a suceder, el Señor Jesucristo aquí nos dice, anímense, porque cuando todas estas cosas las vean, el mundo va a estar así, con terror, con pavor, con angustia, pero ustedes erguíos y levanten su cabeza, porque su redención está próxima. Qué tremendo, hermanos, porque mientras el mundo va a estar todo angustiado y con terror, nosotros tenemos que ser la diferencia, aún en este tiempo, hermanos, de verdad. Fíjense, ahorita el ambiente en el mundo, le decía ayer a unos hermanos, les decía que el mundo parece ser ahorita, se respira como un ambiente de desolación, como si hubiera temblado, como si hubiera existido una guerra y los edificios estuvieran derrumbados y los cuerpos ahí apilados y no hubiera suministro de electricidad ni de agua, los alimentos estuvieran escasos. En muchos lugares se respira ese ambiente por este virus que nos ha atacado en todo el mundo. Así se respira. No, si te das una vuelta aquí a Home Depot, te vas a dar cuenta, está ahí una bocinita. A todos nuestros clientes les anunciamos que tienen que conservar su sana distancia, con cubrebocas. Por favor, no sé qué tantas cosas. Y ese sonidito, nada más hace falta la alarma, ¿no? ¿No? Si algún miembro de su familia muere dentro del refugio antiaéreo, favor de sacarlo fuera de esta zona, pero recuerde,
debe marcar el cuerpo para su identificación posterior. Así suena el mundo, hermanos. Está rarísimo. Pero ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Cuando todas estas cosas sucedan, Jesucristo dijo: ustedes erguíos y levanten sus cabezas porque tu redención está próxima. Muy diferente tiene que ser nuestra visión, el enfrentarnos a lo que se venga a este mundo. Mientras que el mundo va a estar en angustia y con pánico y con terror y va a estar mal, la iglesia tiene que ser sobria. La iglesia tiene que erguirse, levantar su cabeza, esperando la redención que su Señor Jesucristo les prometió. Ese tiene que ser nuestro papel en estos tiempos, amados hermanos. Y lo que estamos viviendo en estos tiempos solo es una probadita de lo que vendrá más adelante. Entonces Jesucristo dijo: erguíos y levanten sus cabezas, porque su redención está próxima. Esta palabra erguir significa cobren ánimo. Y también significa enderecen. Entonces fíjense bien, el Señor Jesucristo lo que está diciendo: cuando vean que estas cosas están sucediendo, cobren ánimo. Mientras que el mundo va a estar temblando de miedo, en conflicto, en aflicción, en angustia, el Señor Jesucristo dice: erguíos, es decir, cobren ánimo. Esto parece ser una locura, hermanos. ¿Cómo vamos a estar con el ánimo bien puesto cuando vemos que las cosas están todas descompuestas en el mundo? Pero nosotros tenemos que poner nuestra ancla a las palabras del Señor Jesucristo y decir: Señor, si tú dijiste esto, yo lo creo y vivo así. La iglesia tiene que cobrar ánimo en medio de toda la angustia, del terror, de la confusión que va a existir en este mundo y que ya está existiendo desde estos días. La iglesia tiene que erguirse, tiene que enderezarse, tiene que levantarse, ponerse de pie. Eso significa también esta palabra. Y tiene que cobrar ánimo. Amado hermano, ánimo. Ánimo, hermano. ¿Cómo está tu vida en el Señor? Este es un tiempo para animarnos, no para estar decaídos, no para estar en aflicción y en angustia, sino para poder cobrar ánimo. Son las palabras de Cristo. Sus palabras tienen un peso de gloria y nosotros tenemos que agarrarlas y decir: Señor, si tú dijiste que cuando todas estas cosas sucedan, yo tengo que cobrar ánimo, pues voy a cobrar ánimo y no voy a entrar en la corriente de este mundo, todo atemorizado, todo con pánico, todo angustiado, todo temeroso, confundido, como el mundo está confundido. No, el Señor dijo: cobren ánimo. Debemos de cobrar ánimo, hermanos. Debemos de pedirle al Señor, como leímos en estos días en Segunda de Crónicas capítulo 17, cómo el rey Josafat de Judá pudo cobrar ánimo, hermanos, pudo fortalecer su corazón en Dios. Necesitamos fortalecer nuestro corazón con Dios, hermanos, buscándole en este tiempo. Entonces el Señor dijo: cobren ánimo. Y después esta palabra erguíos también significa enderezar. Es un tiempo, hermanos, para enderezarnos. Si tú notas que en tu vida hay algo chueco, algo que se está desviando del camino, el Señor dice: cuando veas estas cosas, no te asustes, sino cobra ánimo y enderézate. Es el mensaje de Juan el Bautista: enderecen sus sendas, enderecen sus caminos, arrepiéntanse. Es el mismo mensaje del Señor para nosotros el día de hoy, hermanos, que enderecemos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cercana. Nuestra redención está próxima, hermanos. Esto dijo el Señor. Así que, hermano, cobra ánimo y endereza lo que esté chueco en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra redención está próxima. Qué tremendo, hermanos. Entonces, mientras gemimos en este cuerpo esperando la redención, el Señor nos dio muchas señales. Y ahí podemos leer Mateo 24 y el mismo capítulo 21 de Lucas para darnos cuenta cuáles son las señales que anuncian la venida de Cristo.
Y cuando pongamos atención en todas estas señales, nos vamos a dar cuenta que ya las estamos viviendo. ¿Y cuál fue la palabra llena de esperanza que el Señor nos dejó? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, cobren ánimo, enderecen sus caminos. ¿Por qué? Porque su redención está cerca. Hermanos, es un tiempo para animarnos. Animémonos unos a otros con la palabra. ¿Cómo estás hoy? Bueno, el Señor dice, anímate, porque tu redención está cercana. Qué tremendo, hermanos. Bueno, Efesios 4:30 también habla de la redención de nuestro cuerpo. Vamos rápidamente ahí a Efesios capítulo 4, versículo 30. Y dice aquí el apóstol Pablo también, dice, y no contristen, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Fíjense qué glorioso esto. O sea, tú y yo tenemos el sello del Espíritu. Y este precioso Espíritu que nos ha sellado como pertenencia de Dios, dice la Escritura que fuimos sellados con este Espíritu para el día de la redención. El ser sellados con el Espíritu es la garantía que Dios nos ha dejado para que sepamos, tengamos la certeza, la seguridad, la confianza de que su promesa de redimirnos es real. Y por eso nos dejó su precioso Espíritu Santo que nos vivifica. Mientras gemimos, también su Espíritu nos llena de vida, de vigor. Nos vivifica completamente, aún nuestro cuerpo mortal. Pero esta es la garantía de parte de Dios de que vendrá su redención sobre nosotros. Y vamos a leer un versículo más. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 39. Primera de Corintios 1, perdón, me equivoqué en la cita, es Primera de Corintios 1, versículo 30. Primera de Corintios 1, 30 dice, mas por Él, mas por Dios, está diciendo aquí, mas por Dios están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo, ustedes están en Cristo Jesús porque yo los coloqué ahí, está diciendo Dios. Dios dice, ustedes están en Cristo porque yo los coloqué en Él. Y Cristo es para ustedes, iglesia, ¿sí? Es sabiduría, es decir, justificación, santificación y redención. Cristo, hermanos, es nuestra redención. Aparte de ser nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, Jesucristo mismo es nuestra redención, hermanos. Él nos ha redimido. Él ya llevó esta obra muriendo en la cruz y derramando su sangre para comprarnos, para liberarnos, para rescatarnos. Eso significa la palabra redención. Pero también vendrá una redención completa de nuestro cuerpo cuando resucitemos, y cuando Jesucristo venga, entonces vamos a ser completamente redimidos, hermanos, en nuestro cuerpo también. ¡Qué tremendo! Entonces Cristo es nuestra redención. Él es nuestra redención. Él nos ha redimido, pero Él mismo es nuestra redención. Entonces, gemimos en nuestro cuerpo, podemos estar así. La palabra gemir tiene que ver como con este sentido de estar como en aprietos. Estamos metidos, estamos en aprietos. Esa es digamos como la idea de la palabra gemir que hemos leído en Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Esa palabra gemir lo que nos está dando a entender es como que estamos metidos en aprietos. Y vaya que este cuerpo estamos metidos en aprietos. Porque este cuerpo tiene una inclinación natural al pecado. Pero vamos a experimentar esta redención, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, Filipenses capítulo 3, versículo 21, nos dice lo siguiente el apóstol
Pablo. Dice aquí la primera parte, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es este cuerpo de humillación nuestra? Es nuestro cuerpo natural y nuestro cuerpo físico, que es débil, que es corruptible, ¿sí? Que no tiene gloria y que es un cuerpo ahorita físico y natural. Ese es el cuerpo de la humillación nuestra. Pero este cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo natural, va a ser semejante, dice aquí, sigue avanzando Pablo en este versículo de Filipenses 3:21, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo está tremendo. Entonces la primera parte de este versículo nos habla de el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo natural. Y la segunda parte comienza ya a hablar del cuerpo espiritual. Entonces comencemos a hablar del cuerpo espiritual. Ya hablamos del cuerpo natural, ¿sí? Que gime, que espera ser redimido, ¿sí? Y todo esto que hemos visto, que fue creado del polvo, de algo que no tiene nada de valor, y sumado al polvo le tenemos que sumar el pecado, la debilidad, la enfermedad, la fragilidad y la muerte. ¿Sí? Ese es nuestro cuerpo físico y natural. Y aquí en Filipenses 3, versículo 21, la primera parte de este versículo, sigue el apóstol Pablo hablando de este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo físico y natural. Pero en este mismo versículo encontramos el cuerpo espiritual, el cual anhelamos de parte del Señor. Y dice que entonces, voy a volver a leer este versículo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno, cuando está hablando aquí de esto, está diciendo el apóstol Pablo que Cristo, nuestro amado Señor Jesús, va a cambiar nuestro cuerpo físico y natural, que está dotado por el alma, que fue creado del polvo, y lo va a transformar a la semejanza del cuerpo de su gloria. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, para que nuestro cuerpo sea como el cuerpo glorioso de Jesucristo, necesita, pues como también Pablo lo dijo en Corintios, necesita ser sepultado, tiene que ser enterrado. Entonces, nuestro cuerpo será glorioso como el de Jesucristo. Tu cuerpo, hermano. Nuestro cuerpo será glorioso, será espléndido, será majestuoso, resplandeciente, será brillante, impresionante por su grandiosidad. Así será nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo después de la resurrección. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en este versículo 21 de Filipenses 3. Bueno, dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo, al cuerpo de su gloria. Vamos a leer algunos versículos, ya hemos leído algunos de estos, pero vamos a leerlos nuevamente. Primera de Corintios 15, que es el capítulo que estamos viendo ahorita, y vamos a leer el versículo 43. Entonces, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 43. Dice aquí la escritura, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, dice la escritura. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Bueno, el cuerpo de Jesucristo es así. Es un cuerpo, no es débil por supuesto, sino es un cuerpo lleno de gloria y es un cuerpo poderoso. Y así será nuestro cuerpo. Será verdaderamente resplandeciente, majestuoso y será impresionante nuestro cuerpo. Y bueno, y Colosenses 3, versículo 4, que también es un versículo que ya hemos leído anteriormente, y este versículo en serio que es hermoso. Dice Colosenses 3, 4, dice, cuando Cristo, tu vida, es lo que está diciendo aquí, cuando Cristo, nuestra vida, tu vida, mi vida, ¿sí? Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, es decir, cuando venga por segunda vez, entonces ustedes también serán
manifestados con Él en gloria. Entonces vamos a tener un cuerpo de la gloria suya, un cuerpo semejante al de Cristo en gloria, brillante, majestuoso, resplandeciente, esplendoroso, un cuerpo glorioso vamos a tener. Cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Ahora fíjense bien, Jesucristo aparecerá para ser glorificado en nuestro cuerpo redimido y transfigurado. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando aparezca Jesús, Él va a aparecer para ser glorificado en nuestro cuerpo. Él va a ser glorificado en nuestro cuerpo. Fíjense, hay un versículo muy interesante en Juan. Quiero rápidamente buscarlo. Es en Juan 17. Y dice, déjenme les digo, dice aquí, versículo 14 en adelante. Yo les he dado tu palabra, Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como me has enviado al mundo, así yo los envío a estos. Dice, los he enviado al mundo. Versículo 19. Y por ellos, fíjense bien lo que dice aquí, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjense lo que Jesús dice. O sea, Él está diciendo, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo santificándose a sí mismo para santificarnos a nosotros en su verdad. Es algo similar a lo que está diciendo acá en Colosenses. O sea, Él será manifestado para que nosotros también seamos manifestados. Y aquí lo que les estoy diciendo es que Él va a aparecer para ser glorificado en nuestro cuerpo redimido y transformado. Él va a aparecer para ser glorificado en nosotros, para ser verdaderamente glorificado ahí en nosotros. Y bueno, cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, nosotros seremos glorificados en Él también. No solamente Él va a ser glorificado en nosotros, en nuestro cuerpo que será ya espiritual, sino que nosotros también seremos glorificados en Él. Él será glorificado en nosotros y nosotros en Él. Bueno, esto implica que Cristo que vive en nosotros, Cristo que vive en nosotros, va a saturar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que va a levantarse en resurrección y será un cuerpo espiritual. Entonces, Jesucristo, quien ya vive dentro de nosotros, va a saturar. Ahorita lo hace. El Señor satura nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Lo hace ahorita. Pero esto va a ser algo mucho mayor en la resurrección de entre los muertos. Va a saturar todo nuestro ser absolutamente. Nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo físico también. Entonces, esto hará que nuestro cuerpo sea transformado y llegue a ser semejante a su cuerpo glorioso, al cuerpo glorioso de Cristo. En ese momento, cuando Cristo regrese por segunda vez, Cristo, insisto, será glorificado en nosotros y nosotros en Él. Esto, amados hermanos, es nuestra esperanza de gloria. Cristo, nuestra esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo mutuo. Nosotros vamos a ser glorificados y Él será glorificado en nosotros. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es esto que estamos viendo. Entonces, esperamos su regreso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo será completamente saturado de la gloria de Dios, de tal manera que vamos a glorificar a Cristo con todo nuestro ser y
Cristo va a ser glorificado en nosotros y nosotros en Él. Qué tremendo, hermanos. Bueno, esto lo hará, según aquí estamos leyendo en Filipenses 3:21, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya hemos hablado de la sujeción. Hemos hablado aquí en 1 Corintios 15 cómo el Señor Jesucristo, una vez que reine, es necesario, es preciso, se requiere, es obligatorio que Él reine para que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Pero el principal objetivo por el cual Cristo tiene que reinar es para que después de que le sean sujetas todas las cosas a Él, entonces Él le entregue el reino al Dios y Padre y se sujete al que le sujetó todas las cosas. Entonces, con este poder, por el poder con el cual Jesucristo puede sujetarse a sí mismo todas las cosas, porque el Padre le sujeta todas las cosas a Cristo, con ese poder que Cristo tiene, entonces Él puede también tiene este poder para darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, para que ya quede atrás el cuerpo físico y natural y recibamos un cuerpo espiritual, que también va a ser físico. No va a ser un espectro, no va a ser como un espíritu ahí flotando, ¿sí? Sino será un cuerpo físico pero renovado, será un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, un cuerpo lleno de poder, un cuerpo que ya no va a experimentar la corrupción ni se va a morir jamás. Será un cuerpo semejante al de Cristo. Entonces, esto lo vemos aquí en la Escritura. Bueno, entonces Cristo puede hacer esto por el poder que tiene de sujetar todas las cosas bajo su dominio. Por eso lo puede realizar, porque todo ha sido sujeto bajo el poder de Cristo, bajo el dominio de Cristo. Por esta razón, por este poder que Cristo tiene de que todas las cosas le sean sujetas a Él, por este mismo poder de sujeción, es que Cristo puede darnos este cuerpo nuevo. Qué tremendo, hermanos. Entonces, podemos leer otra vez ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28, de los que ya hemos hablado. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, Jesús tiene este poder. Y luego dice 1 de Pedro 3:22, 1 de Pedro 3:22, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él, a Cristo que está en el cielo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, Jesucristo tiene este poder de que todas las cosas le han sido sujetadas a Él. Y por cuanto todo le ha sido sujetado a Él, entonces Él tiene este poder de darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, completamente nuevo. Así que la Escritura nos dice esto aquí, pues en Filipenses 3:21. Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso. ¿Por qué razón? Porque Él tiene el poder para sujetarse a sí mismo todas las cosas, y por esa razón Él nos puede dar un cuerpo semejante al cuerpo glorioso que Él tiene. Así que Cristo tiene este poder, así como tiene el poder que le están siendo sujetadas todas las cosas. Ese tiene también, por esa razón, tiene el poder también para darnos un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso. Es lo que nos está diciendo aquí Filipenses 3:21. Bueno, entonces con esto termino, hermanos. Entonces, pues es impresionante el que podamos saber, y aquí está nuestra esperanza, que cuando Jesucristo aparezca por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, entonces Él va a ser glorificado en nuestro cuerpo nuevo, en nuestro cuerpo ya redimido, que ya no va a estar gimiendo, ¿sí?
en nuestro cuerpo que ya va a ser completamente transformado, entonces cuando nos levantemos de entre los muertos, esto será algo glorioso para el Señor Jesucristo y por supuesto para nosotros. Esto también, cuando nos levantemos de entre los muertos, esto también será un golpe que va a dejar viendo estrellitas a la muerte. Porque una vez que recibamos un cuerpo semejante a la gloria de Jesucristo, será un golpe mortal para la muerte, para seguir sentenciando que su fin está muy cerca. Porque este es el último enemigo que tiene que ser destruido. Entonces la resurrección de entre los muertos será un golpe mortal para la muerte. Porque ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida es por la vida, devorada por la vida es. Así que Jesucristo aparecerá, nos vamos a levantar de entre los muertos, ya con un cuerpo redimido y transformado, y esto será para glorificar a Jesucristo. Entonces, cuando regrese Jesús, cuando los muertos se levanten, nuestros cuerpos serán glorificados en Él y Él será glorificado en nosotros. Será mutuo esta glorificación, nosotros en Él y Él en nosotros. Vamos a leer un último versículo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dice: cuando venga en aquel día, cuando regrese a esta tierra Jesucristo, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces, fíjense lo que Pablo está diciendo en este versículo. Entonces, cuando venga Jesucristo por segunda vez, Él va a venir para ser glorificado. Dice aquí, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado. Qué tremendo, hermanos. Él espera regresar también. Él espera que el Padre le diga, es el momento de regresar. Y cuando Él regrese, entonces regresará para ser glorificado en sus santos, hermanos. En ti y en mí. Será glorificado en sus santos y será admirado por todos los que creyeron. Vamos a admirar a nuestro Señor. Vamos a decir, Señor, cuán admirable eres. Tu nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por supuesto, Jesús, que eres admirable. Jesucristo en su manifestación segunda será el admirable, admirado por todos aquellos que creyeron en Él. Tú y yo lo miraremos y quedaremos admirados. Y Él será glorificado en nosotros y nosotros glorificados en Él. Bendito su nombre, amados hermanos. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Así que, pues, ya podemos irnos anticipando todo esto, saturándonos de su presencia. Llénate del Señor, hermano. Llénate de Cristo. Si estás desanimado por lo que se está viviendo en este mundo, el Señor Jesucristo dice, no te enroles en la corriente de este mundo, más bien toma mis palabras, erguíos y levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Padre, pues te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tus palabras verdaderamente nos animan, Señor. Y tenemos confianza en esta esperanza que tú nos estás hablando aquí. Ahorita tenemos un cuerpo físico y natural, pero nos estamos llenando cada día, nos estamos saturando con tu presencia, para que en aquel día, Señor, tú seas glorificado en nosotros y nosotros en ti, Señor. Gracias porque tú eres nuestra vida. Y cuando tú te manifiestes, también nosotros seremos manifestados contigo en gloria. Oh, Señor, serás admirado por los que hemos creído en ti. Señor, y tú serás glorificado en aquellos, Señor, en tus santos. Oh, Jesús. Señor, queremos
animarnos en ti. Queremos que nuestro corazón pueda ser fortalecido para andar en tus caminos. Fortalece a tu iglesia en este tiempo. Fortalece nuestro corazón en tus caminos, Señor. Anímanos en tus caminos. Señor, si algo está chueco en nosotros, tú has dicho erguíos, es decir, enderézate. Enderézate. Cuando veas todas estas cosas que están pasando en el mundo, que anticipan mi regreso, tú no entres en terror, ni en confusión, ni en pánico, sino endereza tus caminos. Endereza tus caminos y anímate. Te amamos, Jesús, te amamos. Gracias porque tú eres nuestra esperanza de gloria. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga y ánimo. Nos vemos pronto. Que el Señor sea en tu espíritu.